¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a ver pH en ácidos y bases débiles. Como verán, tengo el reflejo atrás, este reflejito. No lo puedo solucionar, vamos a trabajar en la zona donde no haya reflejo. Acerqué un poquito más la cámara a ver si se ven mejor las letras. Y bueno, vamos a empezar con este tema que es ácidos y bases débiles. Por supuesto relacionado con pH. ¿Cómo calculamos pH? Cuando tengo un ácido o una base débil. Bueno, tendríamos que definir primero qué es un ácido débil o una base débil. Es un ácido que se disocia parcialmente, o sea, no todas las moléculas de ácido se separan. Y esto es importante porque al separarse me generan los famosos iones hidronio, que son los que definen el pH. Con los ácidos fuertes la cosa era sencilla. Todas las moléculas se separaban, así que la molaridad del ácido coincidía con la molaridad del ion hidronio o del ion hidrógeno. Bueno, ¿qué es lo que pasa con un ácido débil? Acá estoy trabajando con un ácido débil, que es el ácido nitroso, que está diluido en agua, y lo que sucede es lo siguiente. Una parte de las moléculas del ácido se separan y queda un montón de moléculas de ácido nitroso que quedan unidas entre sí, que no se separan. Entonces, la molaridad del ion hidronio, que es lo que me define el pH, no es la misma que la molaridad que me indica la solución del ácido. Entonces, ¿cómo voy a hacer para calcular el pH en esta situación? Vamos a separar el proceso en tres partes, ¿sí? En tres etapas. Una etapa inicial, una etapa intermedia, a ver si dice, sí, intermedia, y una etapa final. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura sería esta: HNO2 mezclado con agua, genero los iones hidronio por un lado, bien. En el instante inicial, esta concentración de ion de ácido nitroso es la concentración inicial, ¿sí? Todavía no empezó a separarse. Y no tengo nada en los productos, todavía no empezó la reacción. ¿De acuerdo? A medida que se va dando la disociación del ácido nitroso, esta concentración inicial de ácido va disminuyendo. ¿Qué cantidad? No sabemos, pero va disminuyendo. Y como no sabemos cuál es esa cantidad, la llamamos X. ¿Sí? Esta cantidad me genera los productos disociados. Una cantidad X de ion hidronio y una cantidad X de ion nitroso. Que acá hay que ponerlo, acá correspondería poner esto acá, positivo acá y negativo acá. Esta es la etapa intermedia, la etapa en la cual se van disociando las moléculas. ¿Qué pasa cuando llegamos a la etapa final? Que también la van a ver como el estado de equilibrio, ¿sí? Porque acá se estabiliza esa disociación. Yo tenía una concentración inicial de ácido y perdí una cantidad de X, ¿sí? ¿Y qué se me formó del otro lado? Una cantidad de X de ion hidronio y una cantidad X de ion nitroso. Con estos elementos vamos a empezar a trabajar para ver cómo podemos llegar al pH de la solución. Bueno, lo primero que hay que hacer es calcular lo que llamamos la constante de disociación
del ácido. Nosotros teníamos esta situación. Acá tenemos el ion hidronio, el ion nitroso, el ácido nitroso. Y la constante de disociación es una relación entre las concentraciones de los productos y las concentraciones de los reactivos. En este caso el reactivo es el ácido nitroso. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la constante del ácido? Ka quiere decir constante de disociación del ácido. Si estuviéramos trabajando con una base sería Kb. ¿De acuerdo? Bueno, esta constante de disociación la vamos a obtener así. Es la concentración de iones hidronio por la concentración de la base conjugada, que es el nitroso, todo sobre la concentración final del ácido. ¿Sí? Ahora, acuérdense que esto lo vamos a trabajar en el equilibrio, o sea, en el estado final, ¿sí? Y habíamos visto que en el equilibrio la concentración de ion hidronio es X, la del ion nitroso es X, y esta concentración era la concentración inicial del ácido menos esta cantidad X, ¿sí? Entonces, si yo quisiera calcular cuál es la concentración del ion hidronio, tendríamos que averiguar el valor de X. Y el valor de X está metido acá. ¿Por qué? Porque si yo reemplazo, esta concentración equivale a X, esta concentración equivale a X, y esta concentración, la concentración final del ácido nitroso, que es la concentración de las moléculas que no se disociaron, las que quedaron en el agua pero que no se rompieron, esa concentración final es esta, es la inicial del ácido menos X. ¿Sí? Achicando un poco esto, X por X es X al cuadrado, concentración inicial del ácido menos X. Entonces, si yo conociera cuál es la constante de disociación del ácido y conociera cuál es la concentración de la solución original, yo podría averiguar X, porque me quedaría una ecuación donde X es la incógnita. Con un problema. El problema es que acá me va a quedar, fíjense esto, una ecuación cuadrática. Así que vamos a repasar un poquito cómo resolvíamos una ecuación cuadrática y cómo la aplicamos en el cálculo de la molaridad del ion hidronio. Habíamos visto que la constante del ácido me generaba una ecuación cuadrática donde X es la molaridad del ion hidronio que tenemos que averiguar. ¿Cómo resuelvo una ecuación cuadrática? Primero la tengo que igualar a 0 y me quedaban tres términos con tres factores A, B y C. A, B y C son valores que modifican a la variable X. Para resolver la ecuación cuadrática usamos esta formulita que algunos lo llaman Bhaskara, otros lo llaman fórmula resolvente de la ecuación cuadrática, y que bueno, viene de la secundaria esto. Menos b más menos, la raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. En nuestro caso concreto, cuando usemos esta formulita, este menos no lo vamos a usar, porque me generaría concentraciones negativas. ¿Sí? Sería un absurdo. Entonces, para nuestra situación, este menos lo vamos a eliminar. ¿De acuerdo? Bien, entonces yo lo que tengo que lograr para poder aplicar la fórmula resolvente en esta expresión
es igualar toda esta expresión a cero. Y ahí empezamos a hacer algunos despejes matemáticos, ¿sí? Vamos a hacerlos por acá. Por ejemplo, todo este factor que está dividiendo lo vamos a poner multiplicando del otro lado del igual. Nos quedaría constante de disociación por concentración inicial del ácido menos x igual a x cuadrado. ¿Sí? A partir de acá aplico lo que se llama la propiedad distributiva. K por concentración inicial menos constante de disociación por x igual a x cuadrado. Y ahora, estos dos términos los junto con x cuadrado, pero los voy a cambiar de signo. ¿De acuerdo? Me quedó algo parecido acá, vamos a ordenarlo mejor, así se ve mejor. Primero el término en x cuadrado, después el término en x, y por último el término independiente. Y acá tengo los tres factores. A, que vale 1, B, que vale K por A, K constante del ácido, y C, que es la constante del ácido por la concentración inicial. Entonces, aplicando la fórmula resolvente, vamos a llegar a la fórmula de la concentración de X. Si quiero averiguar X, aplico esta expresión, pero acomodándola a los valores que tengo. Por ejemplo, acá arranca con menos B. ¿Quién es B? B es la constante del ácido. O sea que acá me queda menos constante del ácido. Más raíz cuadrada de la constante del ácido al cuadrado menos 4 por A. ¿Cuánto vale A? Fíjense que la x cuadrado delante no tiene nada. A vale 1. Por 1, ni lo ponemos. ¿Y cuánto vale C? C vale menos K por la concentración inicial del ácido. Todo sobre 2 por A. 2 por A. A vale 1, así que acá me queda 2. ¿De acuerdo? Y vamos a hacerle un toquecito más, así queda más clara la fórmula. Fíjense que acá yo tengo menos 4 por menos, ¿sí? Este juego de signos hace que esto termine siendo un valor positivo. Entonces, la fórmula final, la que vamos a recuadrar y la que vamos a usar para calcular la concentración de ion hidronio o la concentración de oxidrilo si trabajamos con una base, sería esta. Menos K por A, menos Ka, perdón, K por A no es, constante del ácido, constante del ácido al cuadrado, más, porque menos por menos es más, 4 por la constante del ácido por la concentración inicial. Todo sobre 2. Esta formulita es la que vamos a aplicar para averiguar el valor de X. Una vez que tenemos el valor de X, ¿qué es X? X es la concentración de ion hidronio. A partir de ahí le aplico la función P y tengo el pH. ¿De acuerdo? Si en lugar de un ácido débil estamos trabajando una base débil, las expresiones son idénticas, cambia la letra que define si es ácido o base, nada más. Así que si yo quiero saber la concentración de iones oxidrilo en la disolución de una base débil, voy a aplicar la misma formulita, pero referida a una base.
al cuadrado más 4 KB, concentración inicial de la base, todo sobre 2. Lógicamente que cuando yo llegue a esta situación voy a tener la concentración, en este caso, de iones oxidrilo, y lo que voy a poder obtener es el pOH, ¿sí? Que sería en este caso el menos logaritmo de x, la x que acabamos de calcular. Y ya que hablamos de función p, esta función p se aplica muchas veces a las constantes de la base o del ácido. ¿Por qué? Porque a veces las constantes de las bases y del ácido son muy chicas, como la constante del agua. Entonces existe la función p aplicada a las constantes, y ahí vamos a hablar de, voy a borrar acá, pKa, que sería el menos logaritmo de la constante del ácido, y pKb, que es el menos logaritmo de la constante de la base. Yo les voy a contar un par de tablitas donde hay una lista de ácidos y bases débiles con sus correspondientes constantes de disociación y sus funciones P de esa constante, pKa y pKb, que eso nos va a servir en distintos ejercicios para resolver problemas. Bueno, vamos a un caso concreto. ¿Cómo calculamos un pH de un ácido débil? Y en este caso me hablan de una solución de ácido propiónico, que es el propanoico, es un ácido orgánico. Y me dan la concentración de ese ácido, que me dicen que es 1 por 10 a la menos 4 molar. Y me preguntan por el pH. Bien. Primer dato que tengo acá es que la concentración inicial del ácido es de 1 por 10 a la menos 4. Este dato es importante. ¿Qué otro dato necesitamos acá? Necesitamos saber cuál es la constante de disociación del ácido. ¿Me la tiene que dar el enunciado del problema, o si no tengo que ir a las tablas de constante de disociación? Constante de disociación del ácido, yo voy a consultar la tabla, a ver qué me dice. Propiónico, 1,4 por 10 a la menos 5. 1,4 por 10 a la menos 5. Entonces, la constante de disociación del ácido es 1,4 por 10 a la menos 5. Son todos valores muy chicos, ¿sí? Bien, con estos dos datos yo puedo averiguar cuál es el valor de la concentración de iones hidronio y a partir de ahí calcular el pH. Esa concentración la llamamos X menos constante del ácido más la raíz de K por A, de K al cuadrado, estoy con K por A, constante del ácido al cuadrado, más 4 por constante del ácido por concentración inicial, todo sobre 2. Acá vamos a trabajar con mucho cálculo de notación científica. No asustarse, hay que usar la maquinita. Entonces, menos constante del ácido, 1,4 por 10 a la menos 5. Fíjense que hay un signo menos delante. Más 1,4 por 10 a la menos 5, todo elevado al cuadrado. Más 4 por 1,4 por 10 a la menos 5. Ya llegamos, no desesperen. Y la constante es 1
por 1 por 10 a la menos 4. Todo sobre 2. ¿Sí? ¿Cuánto nos da esto? Vamos a hacer el cálculo. El valor de x me da 3,11 por 10 a la menos 5. A este valor le voy a calcular el pH. Es el menos logaritmo de 3,11 por 10 a la menos 5. Y nos da 4,51. Un pH ácido, pero fíjense que no está cercano al 0, ¿sí? Es un valor intermedio. Esto depende mucho de la concentración inicial. En este caso tengo una concentración inicial muy baja, es por 10 a la menos 4. Y una constante de disociación también baja. Así que este valor de pH tiende a subir, a pesar de ser ácido, o sea, estar por debajo de 7, no está tan cerca del 0. ¿Sí? Bien. Yo les voy a dejar, por un lado, ejercitación sobre esto. Esto fue un ejemplo, les voy a dar cosas para pensar, para que después en la reunión, si hay dudas, discutamos. Y les voy a mandar también la tablita con las constantes de ácidos y bases, para que la tengan, ¿sí? Porque las van a necesitar en la ejercitación. Nos vemos el viernes que viene. Hasta luego.